las tres clases de energía que vamos a trabajar pues, en esta parte de los fluidos. ¿Qué empieza a suceder? Vamos a tener diferentes tipos de trabajo. Entonces nosotros ya hacíamos referencia a un trabajo rotacional la vez pasada y un trabajo pues translacional o lineal. Que lo que dependía era vectorialmente cómo estábamos trabajando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algo. Borrar esta partecita. Respecto a otros elementos que podemos estar trabajando. Entonces yo les decía, yo puedo tener las unidades, cualquier unidad que sea, con respecto a la masa, o puedo tener la unidad que sea derivada con respecto al tiempo. Si yo estoy hablando de eso, vamos a ver la famosísima B punto. ¿Qué significa que es B? Que es este mismo B, el volumen. ¿Y qué significa el punto? Derivada con respecto al tiempo. O sea que estos serían volumen, metros cúbicos, con respecto al tiempo, o sea, por segundo. Esto es lo que se conoce como flujo volumétrico o el famoso caudal. Entonces, uy, ese río está caudaloso. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué significa? Que el volumen que está atravesando a través del tiempo puede ser alto. Eso significa que sea caudaloso. Pero ¿qué sucede? Acá nosotros vamos a hacer una pequeña diferenciación. Ese B punto que en algunos libros lo trabajan como el Q punto. ¿Por qué? Por el caudal. Nosotros acá no lo vamos a trabajar con Q. ¿Por qué? Porque este es la referencia al calor. Y en este caso pues sería diferente al volumen, ¿cierto? A este flujo volumétrico. Pero entonces, pues para que lo tengan en cuenta, en los libros de mecánica de fluidos el Q es el mismo B punto. Este B punto también se lee de la siguiente forma, como metros por segundo por metros cuadrados. ¿Qué unidades son los metros por segundo? La velocidad, muy bien. Y los metros cuadrados es el área. O sea que el caudal está también dado como velocidad por área. Y ese es más conocido por ustedes. Entonces, ¿qué dice? Acá tengo una tubería, acá esta tubería tiene un área y esto va a una velocidad. Entonces, la velocidad a la que transcurre un fluido por un área transversal es a lo que se conoce como caudal o flujo volumétrico. ¿Listo? Entonces, estas son otras unidades que vamos a tener en cuenta. Combinaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico la densidad por el caudal? Y vemos qué nos da. La densidad, masa, o sea, kilogramos sobre volumen, metros cúbicos. Y esto sería igual a metros cúbicos, o sea, el volumen, con respecto al tiempo. Metros cúbicos con metros cúbicos, esto es lo que se llaman kilogramos por segundo. Y esto es lo que se conoce como el M punto o el flujo de masa. Entonces, ¿qué es el flujo de masa? Es la masa por unidad de tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la derivada del punto, lo que implica, el punto lo que implica es la derivada con respecto al tiempo. O sea que si es el M punto es la masa con respecto al tiempo. ¿Listo? Y eso es lo que se conoce como la densidad. Vamos a tener otra unidad también que puede ser importante en termodinámica, en mecánica de fluidos, en lo que ustedes vayan a trabajar, que sería igual a ¿qué? ¿Qué pasa si yo multiplico la densidad por la presión? Por la presión. Vamos a verificar.
Densidad, masa sobre volumen. Y la presión, esos son newton sobre metro cuadrado. Listo. ¿Ustedes ven acá una relación con la energía potencial? Energía potencial. Recuerden lo que yo les dije. Ojo con confundir esto, que era masa por gravedad por altura, con la densidad sobre gravedad por altura. Que era la presión. Arriba. Era por acá. No. En lo azul. No lo veo. No, más arriba a la derecha. No, ya lo borro. Pues sí, es que Aquí está el ¿qué es lo que sucede? Se quemó. Cuando yo tengo densidad por presión, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrar unidades, pero ya de energía. Y vamos a analizar por qué. Si yo convierto estos newton, o sea, acá tendríamos kilogramo, espérese, me acuerdo, es compresión. Entonces voy a verificar acá una cosita de estos dos. Densidad, presión. La potencia ya sabemos que está dada en vatios, ¿cierto? Y esos vatios que serían joules sobre segundo. Los joules es igual a los newton por metro y en este caso por segundo. Y era donde nosotros decíamos que los newtons son fuerza y metros por segundo es velocidad, y por eso la potencia es fuerza por velocidad. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nosotros decíamos pues en la primera clase. Esperen que es que no me acuerdo la otra relación. Yo podía tener potencia tomando la densidad. Vamos a la presión. La presión está en newton sobre metro cuadrado. Y acá es la presión por el caudal, o sea, por el B punto. No era por la densidad, sino por el B punto. Entonces, si yo cojo presión por el caudal, ¿qué tendría? La presión, newton sobre metro cuadrado, y el caudal está en metros cúbicos, ¿sí? Por segundo. Metros cuadrados con metros cúbicos se me van. ¿Y qué tengo? Metros. Newton por metro sobre segundo. Newton por metro, joules sobre segundo, vatios. Y tenemos unidad de potencia. Entonces la que tenemos que tener clara es esta: la potencia y el caudal. ¿Listo? Entonces son como empezar a jugar con las unidades. ¿Sí? Yo no me acuerdo bien de cómo llegar a las fórmulas en sí, pero por unidades ustedes pueden convertir a lo que necesiten, ¿sí? Entonces, pues básicamente eso es lo que ustedes tienen que tener, un concepto claro, y con ese concepto claro pues empezar a trabajar. Entonces, si ustedes observan, todo se está relacionando. ¿Qué es la densidad? Muchachos, ¿qué es la densidad? La masa sobre el volumen, la cantidad de masa por unidad de volumen. ¿Qué es el flujo de masa? Un flujo, siempre que hablamos de flujo, estamos hablando de una velocidad. Y si sabemos que la velocidad metro es cúbico un sobre espacio segundo con respecto al tiempo. O sea que es metro algo cúbico de masa que está con respecto al tiempo. O sea que si yo estoy hablando de un flujo de masa, sería la masa con respecto al tiempo, o sea, el m punto. Y si es el m punto, serían kilogramos por segundo. ¿Sí? ¿Qué es el volumen específico? ¿Unidad de masa? ¿Qué significa específica? que depende de la Porque es que no es masa, el volumen no es masa. Volumen que depende de la masa, cúbicos. que depende de la masa. Si es específico es porque depende de la masa. Entonces tenemos que empezar a jugar con esos conceptos. Volumen específico, ¿sí? Eso es que energía en específica. Entonces, ¿qué es la energía específica? Una unidad de energía respecto a la masa. ¿Sí? Todo lo que sea específico es dividido sobre la masa. ¿Sí? La densidad, entonces masa sobre volumen, pero el inverso de la densidad es el volumen específico. ¿Por qué? Volumen,
que son metros cúbicos sobre Sobre kilogramos. ah. Porque si yo invierto, entonces va a quedar kilogramo arriba, volumen Sobre. abajo, kilogramos masa, sobre volumen es densidad. Entonces son conceptos que ustedes ya tienen que empezar a manejar. Flujos, entonces es todo con respecto al tiempo, sobre unidad de tiempo. Y específicos, todo sobre la unidad de la masa. ¿Listo? Bueno, entonces no hay nada mejor que hacer un ejercicio, ¿cierto? Para aprender estas cosas.